to the cloud. Ya, estamos grabando entonces. Vamos a compartir la presentación y comenzamos la clase. Bien, la clase pasada empezamos a ver interfaces, que si se acuerdan, interfaces es una alternativa que ofrece Java para implementar las funcionalidades de herencia múltiple. Java no permite herencia múltiple en el sentido estricto. Java, una clase puede extender solamente una única clase, es decir, puede ser hija de una única clase base. No podemos heredar de múltiples clases, como en el caso de C++, que lo vamos a ver posteriormente en el curso. Entonces, ¿qué alternativa ofrece Java? Ofrece esto que se llama una interfaz, y la interfaz es similar a una clase en el sentido de que yo puedo definir métodos dentro de la interfaz, pero ninguno de esos métodos está implementado en la interfaz. Todos tienen que ser implementados en la clase que implementa la interfaz. ¿Sí? Esto nos permite, vimos el ejemplo del ayudante, que el ayudante es una clase derivada de estudiante, pero que puede tener comportamientos que son similares a funcionarios. Entonces creábamos la interfaz funcionario, y funcionario nos proveía de un método que era para obtener el sueldo del ayudante, ¿sí? Y que es común esa interfaz para funcionario, profesor, etcétera, ¿no? Entonces, vimos además que la representación gráfica en UML era de esta manera, que es con una flecha hacia arriba en la jerarquía para demostrar herencia con una línea continua, y similarmente con una línea segmentada, una flecha para representar una interfaz. ¿Sí, Pablo? Si quiero ir conectando múltiples herencias, tengo que hacer múltiples interfaces, va a ser una muy grande que vaya varias ramas. Pues, la pregunta de Pablo, para que se escuche bien, la voy a repetir. Pablo pregunta si para emular el comportamiento de herencia múltiple tengo que implementar múltiples interfaces o bien una grande con muchos métodos. La respuesta es depende. ¿De qué depende? Depende del diseño que tú estés haciendo. Entonces, si en tu diseño la interfaz, la idea es que sean cosas muy genéricas y que se puedan utilizar en muchas partes, ¿cierto? De hecho, no solo es para implementar esta, entre comillas, herencia múltiple, sino que además es para producir código genérico que se implementa de forma diferente según la clase que corresponde, ¿cierto? Por lo tanto, si tu diseño, tú tienes una interfaz que tiene muchos métodos y todos genéricos y que se pueden ocupar en muchas partes, bueno, está bien. Ahora, yo creo que es más simple implementar interfaces que o sea, crear interfaces que tengan pocos métodos, muy genéricos y muy naturalmente asociados a esa interfaz. ¿Sí? Y si yo necesito en algún objeto integrar múltiples, puedo hacerlo, de hecho. Heredo de una única clase, pero implemento múltiples interfaces. Eso lo puedo hacer en cualquier clase. ¿Sí? No sé si responde tu pregunta, Pablo. Gracias. Vimos el ejemplo el funcionario, el ayudante, etc. Vimos también un poco la diferencia entre una clase abstracta y la interfaz. En el caso de la interfaz, ningún método está implementado. En la clase abstracta es una clase, por lo tanto puede tener atributos, puede tener métodos que pueden ser de distinto tipo, públicos y con implementación, o abstractos sin implementación, etc. Entonces, es en términos generales una clase. ¿Sí? La clase abstracta. La clase abstracta, para hacerlo, tiene que tener por lo menos un método abstracto. En la interfaz, todas, aquí me equivoqué, esto debiera ser con Z, interfaz. ¿Cierto? Porque si no, estoy poniéndolo en inglés, interface. ¿Cierto?
Y en español no existe interfase con C, existe con S. ¿Ah? Pero al lado también. Sí, por eso, sí, es por eso, lo puse en abstract. Sí. Soy consistente. Gracias, Pablo. Al lado tengo en abstract. Ya. Yo no puedo crear, por lo tanto, una instancia de una interfaz. ¿No? Tampoco puedo crear una instancia de una clase abstracta, porque no tengo la implementación de todos los métodos. Ya vimos el caso de programación genérica con este caso de que implementábamos una interfaz comparable, que es lo que en el fondo nos da la regla de orden dentro de un objeto. Lo vimos, pueden revisar la clase pasada, etc. Y ese ejemplo nos permitía implementar la clase, arreglar ¿cómo se llama? No arreglar, ordenar un arreglo de empleados, de objetos empleados, según su sueldo. ¿Sí? Quedó en el tintero para que vieran cómo podía yo hacer para ordenar, por ejemplo, por fecha de contratación, o por edad, o por algún otro atributo que tuviese el objeto employee. Y esa pregunta sigue ahí en el tintero. Como sigue también la pregunta en el tintero de cómo hacer clonar un objeto, heredando a partir de la clase object. Eso lo vamos a responder hoy. Cómo clonar el objeto. Si es que nos da el tiempo. Bien. Esto ya lo he dicho. Existe la relación es un. Es decir, el ayudante es un funcionario desde la perspectiva de que la universidad le paga un sueldo por hacer una labor. Desde esa perspectiva. Entonces esa relación existe en las interfaces, que es la relación que nos permitía establecer una herencia, esa relación de herencia entre dos clases, ¿no? Se cumple el principio de sustitución. Es decir, aquí lo tengo que leer porque me confundo. Es decir, instancias de la clase que implementa una interfaz pueden ser usadas donde hay una referencia a una instancia de la interfaz. Una referencia a la interfaz tal vez debería ser. No a la instancia. Creo que esto lo voy a revisar, ¿eh? ¿Qué quiere decir eso? Que en sustitución, ¿se acuerdan? Que yo puedo, en clases, el principio de sustitución para clases es que yo puedo utilizar una referencia a object para cualquier clase. ¿Por qué? Porque todas las clases heredan de object, ¿cierto? Eso es sustitución. Y lo que quiere decir acá es que yo puedo utilizar una referencia a la interfaz, utilizarla para manipular una instancia que implementa esa interfaz. ¿Vale? ¿Sí? Esto ya lo mencioné. Todos los métodos de una interfaz son públicos. No hay que mencionarlo, eso por defecto. Y en cuanto a los atributos, una interfaz puede tener atributos, pero todos son public static final. Public static final, cualquier cosa que sea así, es una constante en Java. No es una variable. ¿Vale? Bien, vamos a ver otro ejemplo de una implementación de una interfaz. Este ejemplo es interesante porque estamos utilizando parte de las herramientas que nos provee el lenguaje. Entonces el lenguaje nos provee algunos objetos que ya están definidos, clases que ya están definidas, los hemos utilizado como date, como object está definido, como class, etc. Pero muchas de las funciones en realidad vienen implementadas como interfaz, no como un objeto. ¿Por qué? Porque son funciones genéricas, son métodos genéricos que se aplica a una cantidad enorme de objetos,
Por lo tanto, la define solamente como interfaz. Y además, el hecho de definirlo como interfaz significa que yo puedo hacer una implementación adecuada al tipo de objeto en cuestión donde se está implementando esa interfaz. ¿Cierto? Bien, entonces, el ejemplo que vamos a ver ahora, timer, no es uno que tengo yo. Timer es un objeto, perdón, una clase, que permite invocar un método periódicamente en paralelo a la ejecución de main. Es decir, cuando yo llamo timer, va a tener un delay, que quiere decir el tiempo entre ejecuciones de qué cosa, del listener, ¿sí? Entonces, delay, el tiempo de invocaciones del método, que es el listener, tiene que implementar action perform, ¿sí? ¿Y por qué implementa action perform? Este es un método de la interfaz action listener, ¿sí? La cual solamente contiene este método. Si no, podemos ver, veamos action listener, podemos hacer una búsqueda de la documentación. Veamos si funciona así Java Docs. Ah, maravilloso. Pablo, gracias. ¿Sí? No, pensé que había dejado de lado. Muchas gracias por estar pendiente. Te lo agradezco porque a mí se me va. Hay múltiples evidencias de eso que se me va. Entonces, es una interfaz, Interface Action Listener. Tiene un solo método, Action Perform. Por lo tanto, si mi clase va a implementar este Action Listener, yo tengo que redefinir este método. ¿Sí? Y aquí dice dónde está utilizada, en qué otras clases implementan esta interfaz. Bien, entonces voy a buscar aquí. Time goes by. El ejemplo es este, que está aquí, que timesgoesby.java. Utilizamos la librería JavaX Swing Timer y bueno, y otros paquetes que están ahí. Vamos a pasar rápido primero. Esto es el main lo vemos al final. Veamos qué es lo que tenemos aquí. Tenemos, es un solo archivo.java, por lo tanto tenemos una única clase pública, ¿cierto? Esa clase pública es timesgoesby test, que me recuerda a la canción de Casablanca. ¿Vieron la película Casablanca? The Times Goes By. No, buenísima, buenísima. Tienen que verla, un poco antigua, incluso para mí, pero un clásico del buen cine. Bueno, tenemos definida la clase timesgoesby dentro de nuestro archivo.java, por lo tanto no es pública, solamente es visible dentro de este archivo. Y esta clase implementa la interfaz Action Listener, ¿sí? Luego tiene el método, que es el constructor, ¿cierto? El primero, que hace un seteo de estas dos variables, atributos, que es time y delta time. El time lo setea en 0 y el delta time es el argumento del constructor de la clase. Tenemos que obligatoriamente construir redefinir el método action perform de la interfaz, ¿sí? Ese método toma como argumento un evento action event, y lo que hace es sumar al tiempo delta time. Y después
tiene un getter para la variable time. ¿Qué es lo que hacemos en el main? Setea en tiempo igual a 100, que es equivalente a la unidad en milisegundos para timer, 100, y time tick, y es una nueva, una instancia de times goes by, que es esta clase que definimos acá. ¿Sí? Luego, el objeto timer, aquí, es una instancia y setea el delta time y el action listener, que es time tick. ¿Sí? Luego, timer tiene un método que es start, y luego aquí tiene además una opción, que esto es una variable entera, y lo que hace es decir el tiempo que lleva desde que el programa partió. Y aquí está utilizando esta librería, este objeto de esta librería Swing, para Option Paint, para mostrar, me parece, bueno, veámoslo mejor. Veámoslo, vamos a poner una terminal, voy para allá, y vamos a ejecutar este programa. ¿Sí? Cuando aplicas implement, el constructor y toda la estructura de la clase se trabaja de la misma manera, ¿cierto? Sí. No hay que hacerle... De hecho, sigue trabajando sobre una clase. ¿Sí? Por lo tanto, esa clase dice de qué clase extiende, herencia, y qué interfaz implementa, implements, ¿cierto? Entonces, dado que estás construyendo una clase independiente, tienes que definir constructor, tienes que definir cuáles son tus atributos, tienes que definir los getters and setters, todas las cosas que tú necesitas para que cuando tú creas una instancia de esa clase, pueda interactuar con el resto del programa. ¿Sí? Entonces tenemos aquí el mismo programa que acabamos de ver, lo vamos a compilar con el Java Compiler. Lo compilamos y ahora lo ejecutamos. Entonces, ahora, aquí me apareció una interfaz gráfica aquí, que dice, do you want to know the time so far? Le pongo sí, y lleva 16.500 milisegundos desde que desde que se ejecutó, y creo que perdí, se cerró esto. Perdí de nuevo. Sí, yo le puse aquí yes. Y el único que hace es leerte es que aparece de nuevo acá. Cada vez que reaparece esto, vuelve a aparecer aquí, y yo le pregunto de nuevo, 15.200, y vuelve a aparecer aquí. Ustedes no lo ven, pero saben que no lo ven, yo lo voy a empezar a apretar así. Todas las veces se cierra y vuelve a crear el panel donde pregunta si quiero saber el tiempo. Y digo no, ahí se acaba. ¿Sí? Eso es lo que hace un ejemplo simple de una implementación que aparece con el lenguaje, que sería un action listener. Y además utilizando el paquete en la clase timer para ir midiendo el tiempo. ¿Sí? Bien, esto creo que es clase 8. Eso sería lo último en la clase 8.
Y ahora vemos lo que corresponde para la clase de hoy. Claro, la clase 9. Es que con clases de 1 hora 10 pasan este tipo de cosas. Entonces, ya, ¿qué es esto de clases sanidades? Que yo puedo, o sea, yo puedo tener objetos anidados, eso es fácil de ver, ¿verdad? De hecho, cuando defino employee, defino que el nombre es un string. O sea, el objeto está dentro de la clase, ¿cierto? Entonces yo puedo tener objetos anidados, eso es súper claro. Si no tuviésemos objetos anidados, no podríamos construir casi nada. Pero, además, yo puedo tener clases anidadas. Las clases anidadas son que yo puedo definir una clase dentro de una clase. No es una herencia. Ahora, yo creo que, yo no sé hasta dónde se puede ir anidando. Sí, es diferente a anidar. Entonces, son clases que están definidas al interior de otra clase, pero eventualmente podrían estar definidas al interior de un método, de una clase, todavía como más profundo el nivel de anidación, si se puede decir. ¿Cuáles son las razones? La razón es que permite aumentar la encapsulación de mi código al agrupar clases usadas en una clase. Si yo tengo alguna clase que solamente la ocupo dentro de otra, no hay razón de que yo la cree afuera. Entonces eso mantiene todo muy compacto, encapsulado. El código es más legible y mantenible, porque al estar la declaración y la definición de una clase dentro de la otra, no tengo que ir a buscar en otro archivo, en otra parte, etcétera. Está todo ahí. Y permite, por supuesto, esto una reducción en el código, ¿no? La cantidad de código a escribir. Entonces, cuando usamos instancias de una clase B solo al interior de una clase A, podemos definir B al interior de A, podemos anidarla, en el fondo, ¿sí? ¿Pueden haber clases anidadas estáticas y no estáticas? Esto es importante. ¿Qué quiere decir de que haya clase no estática? ¿Dónde vive esa declaración? El objeto, ¿dónde está? Cuando yo creo la clase. Cuando yo creo la instancia de la clase. En el stack está la referencia. ¿Dónde vive, cuando yo creo el objeto de una clase, ¿cierto? ¿Dónde vive el objeto? En el heap. Exactamente, que es la memoria que uno pide al usuario cuando hace new, ¿cierto? Si una clase de anidad, pero cuando yo tengo un método estático, por ejemplo, eso está en la zona de memoria static, está en una zona de memoria diferente. Las clases anidadas, por lo tanto, pueden ser de dos tipos. Pueden ser clases static, es decir, que la clase vive en static, en esa parte de memoria, o pueden ser no estáticas, no static, y en ese caso están en el heap. ¿Sí? Ahora, ¿se acuerdan qué significaba que un método fuese estático? Static. Significaba que yo puedo usar ese método sin crear una instancia de la clase a la que pertenece ese método. Pero eso es para clases estáticas. Para los métodos estáticos. Estamos hablando de métodos, no, antes de meternos en esto, ¿sí? ¿Me siguen lo que le estoy diciendo? Repito. Por ejemplo, nosotros tenemos public static void main, ¿cierto? Eso es un método dentro de una clase, ¿cierto? Y ese método se ejecuta, pero nunca creamos el objeto de la clase que contiene ese método.
¿Sí o no? Cuando decimos employee test, entonces ponemos public class employee test, llaves, después ponemos public, static, void, main y todo lo que viene en el main, ¿cierto? Pero nunca creamos la clase, la instancia new employee test, por ejemplo. Es más, ni siquiera le ponemos constructores. Y esa clase tiene constructores por defecto, pero no lo usamos, no nos interesa, no nos importa. Y pasó piola. ¿Cierto? Si yo quiero hacer eso con otro clase que yo creo, si el método no es estático, tengo que crear un objeto. ¿Cierto? Tengo que crear el objeto con new. Y de ahí cuando creé el objeto, employee punto, no sé, get salary. ¿Cierto? Si no creo eso, no puedo usar get salary. La otra forma es que get salary sea un método static. Public static get salary. Entonces, en ese caso, static lo puedo usar sin crear el objeto. Solo con decir employee.getSalary funciona. ¿Sí? Por lo tanto, cuando yo tengo algo que es static, naturalmente está más asociado a la clase que al objeto. ¿Me entienden? La clase pasada hicimos el ejemplo arrays.sort. No creamos ningún objeto arrays, sino que ocupamos el método estático sort de arrays. Por lo tanto, cuando tenemos cosas que son definidas static, están asociadas a la clase. Cuando no es static, está asociado a la instancia que crea esa clase. ¿Sí? ¿Me siguen? Por lo tanto, cuando una clase es anidada, es static, está asociada a la clase anfitriona, y cuando la clase no es static, está asociada al objeto de la clase anfitriona. ¿Me siguen? Las clases estáticas también se le llama clases internas. Perdón, a las clases no estáticas anidadas se le llama clases internas. Entonces, por ejemplo, aquí hice un ejemplo del lenguaje, Java, AWT, Geom. Tenemos esta clase que es un rectángulo en 2 dimensiones. Esta clase tiene 2 clases anidadas, nested class. Y una es rectangle.d.double y otro rectangle.2d.float. Es decir, cuando yo defino un rectángulo con coordenadas en entero y una coordenada en punto flotante. ¿Sí? Ambas son static class, ¿cierto? Por lo tanto, están asociadas a la clase anfitriona, y estas, por ende, no son clases internas. No son llamadas clases internas, son clases de anidad solamente. Ah, no, estoy bien. Tengo que ir el back. Sí. ¿Cómo se representa una clase anidada en UML? En UML se representa también hacia arriba, con una flecha hacia arriba, pero el conector no es el triángulo de la flecha, sino que es un rombo, como está aquí. Entonces aquí quiere decir de que esta es la clase outer class, vendría siendo la clase anfitriona, esta es una clase anidada no estática y una clase anidada estática. Y la definición es así tal cual: static class, static inner class y class inner class.
¿Sí? Y esto es lo que les decía, que las clases no estáticas o las clases internas están asociadas a las instancias de la clase anfitriona o a los objetos. ¿Sí? Las clases internas tienen acceso a los atributos de la anfitriona, incluso si son privados, porque son miembros de la clase. Las estáticas, no. ¿Por qué? Porque están en otro espacio de memoria. Y como dice Manuel, se crean incluso antes de que se cree la clase. ¿Sí, Pablo? Y ahí tengo una duda de cuando están usando estática y cuando hubo clases pues, de carácter estático, fue como repitiendo antes de la creación de instanciar la clase. No es necesario instanciarla, si es estática. O sea, ya. Todavía no entiendo lo que es La última parte. ¿Por qué no tendría acceso a? Porque los atributos, cuando existen realmente, cuando yo creo una instancia de la clase, antes de eso, no existen. ¿Cierto? Yo tengo que crear el objeto employee para ponerle nombre, para ponerle el sueldo y ponerle la fecha de contratación. ¿Cierto? Antes de eso está solo la declaración. Por lo tanto, una clase estática, anidada estática, se crea antes de que se cree un objeto. De hecho, no necesita que se cree el objeto. Por lo tanto, si tuviese acceso a los atributos, eventualmente sería algún error de acceso a memoria que no existe. ¿Dónde accede si no se ha creado el objeto? ¿Vale? Por esa razón, la clase estática anidada no tiene acceso a los atributos de la clase anfitriona. La clase interna, la que no, repito, no es estática, tiene acceso porque esa clase solo tiene sentido cuando se crea el objeto. ¿Vale? Antes de la creación de la instancia o el objeto, la clase interna no estática no existe. ¿Vale? Sí, ya, perfecto. Y bueno, aquí es reforzar la misma idea. Ambas, estáticas no estáticas, pueden ser declaradas public, private o protected, o sin un modificado. ¿Sí? Y eso regula el acceso desde donde son visibles esas clases. Y es común utilizar estas clases de unidad en interfaz gráfica. De hecho, la que vimos ahí del rectángulo es de interfaz gráfica. Ya, las clases anidadas existen solo para el compilador. Recuerden que tenemos dos instancias, el compilador que toma el código fuente en .java y genera el bytecode, ¿cierto? Ese es el compilador, el Java Compiler, Java C. Dice, las toma y las convierte en clases regulares, agregándole el símbolo peso, o dólar, al nombre, y además le agrega un número. Lo vamos a ver cuando lo compilemos. Por lo tanto, cuando yo llego ya a la clase virtual, ya no hay diferencia, digamos. Pues son clases con distintos nombres. ¿No? O sea, la relación se la damos nosotros. Es para nosotros. Y el compilador hace esa distinción, pero ya para el intérprete de la máquina virtual, no. Es posible declararlas en un método. O sea, no solo declararla como en el cuerpo de la clase, unidad, sino que dentro de un método de la clase. ¿Cuál es la sintaxis entonces? Yo para crear una clase unidad tengo
la clase anfitriona, que es outer class, y tengo aquí static inner class. Esto en el caso de una clase unidad estática. Es como va. No, pero en todo caso, tenemos una ventaja. Esta clase es a las 9 de la mañana. Imagínense esto después del almuerzo. Yo he tenido ramo, EDA, viernes a las 2 de la tarde. O sea, eso es terrible. Bueno, esto de acá es la referencia, ¿cierto? Hasta aquí no hay problema. Tenemos la clase anfitriona, punto, la clase anidada y el nombre de la referencia. Y luego, para crearla, yo utilizo el new, la clase anfitriona, outer class, y luego el constructor de la clase anidada estática. ¿Sí? En ningún momento, fíjense ustedes que he creado una instancia de la clase anfitriona. Outer class, sí, ahí está. ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu pregunta, Pablo? No, no he creado una instancia de la clase anfitriona. No. Esto es el caso de una clase unidad estática. Para una clase interna, aquí vemos el ejemplo de la no estática. Tenemos que necesariamente en rojo crear un objeto. Entonces tenemos outer class, tenemos la referencia outer object igual new, el constructor de outer class. Es decir, nuestra referencia apunta a una instancia de outer class. Luego, outer class.inner class es la referencia a la clase anidada, ¿cierto? Es inner object y luego utilizamos la referencia al objeto que creamos, outer object dot new y luego espacio el constructor de nuestra clase anidada. ¿Sí? Si queremos modificar algo de ese esquema, se modificaría solamente el objeto, no la clase. Vamos a ver como un código ya. Entonces cuando dice modificar algo, puedes modificar todo. Porque la clase está definida dentro de mi objeto, dentro de mi clase. Si yo modifico la clase anfitriona, puedo modificar lo que quiera. ¿Se entiende cómo vamos? Bien, aquí este es un ejemplo de inner class test. Esto es una clase interna no estática, entiendo, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque aquí dice private class, no dice private static class. Tenemos nuestra clase bank account, ¿sí? Que tiene estos dos, ay, aquí me puse, private le puse, mire. Me puse creativo. Es private, por si acaso. Y tenemos el balance y una tasa de interés. Balance rate, ¿sí? Tenemos, esto bank account es el constructor que pone el, digamos que vendría siendo como el saldo inicial, balance, initial balance. Y luego tenemos un método que es un start, que toma como argumento la tasa, una tasa, y aquí hace algo parecido a lo que hacía el ejemplo anterior de container. Nuestra clase anidada además va a implementar el action listener para usar un timer y hacer una acción de forma repetida. Entonces, ya dejemos esto hasta aquí. Nuestra private class interest other
implementa Action Listener, implementa esa interfaz. ¿Sí? Todo esto dentro de otra clase. O sea, se dan cuenta por qué va a ser importante el certamen conceptual. Sí, pero la tarea es más práctica. Y, sí. Luego, por eso se requiere mucha experiencia para usar esto bien, yo creo. Tenemos el constructor de nuestra clase anidada, interest other, que lo único que hace es setear con un valor inicial la tasa, rate. Y luego tenemos tenemos la implementación del método de la interfaz. ¿Sí? Que estamos obligados a hacerlo. Dado que hemos decidido que implements Action Listener, la interfaz Action Listener tiene un método que es Action Performed, ¿sí? Y que toma como argumento Action Event esta variable externa. ¿Qué hace esto? Lo que hace es calcular el interés y le suma al balance el porcentaje de interés, formatea el número e imprime cuál es el nuevo balance. Es decir, si yo tengo una cuenta de ahorro que tiene un interés mensual, entonces timer lo seteo que se ejecute una vez al mes, ¿cierto? Y una vez al mes toma lo que tenga la cuenta y el saldo de la cuenta le calcula el interés y se lo suma. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo. Veamos cómo funciona esto. Aquí estoy en la clase 8. ¿Cuál es el siguiente? Sería 09, ¿no? Ahí. Examples. Y tenemos bank account. ¿Cuál es este? Inner. Esto es el que tenemos acá para ver un poco ya, porque lo que vimos ahí no teníamos main. Ahora tenemos el main. Esto es lo mismo. De hecho, aquí aparece la referencia de dónde está el autor original. Debería ponerlo ahí. Don Kay Horseman. O no sé si es él o ella, pero bueno. Bueno, tenemos nuestra clase Bank Account, nuestro constructor. Tenemos el start, que es lo mismo. Que cada 1000 milisegundos, eso cada segundo, ¿no? Va calculando el interest rate. Tenemos el atributo, balance, el rate, ¿no tenemos rate? ¿O lo puso abajo? Sí, lo puso abajo, rate. Tenemos la clase interna no estática que implementa Action Listener, implementa esa interfaz, tenemos constructor y tenemos el Action Perform, que es lo que le decía, que calcula el interés, se lo suma al saldo y imprime el resultado. Y eso es todo. Entonces lo vamos a ejecutar. Eso es Java compiler inner class test.java. Ya. Funcionó. Y ahora miremos una cosa. Por cada clase que hay, genera un archivo .class Java. ¿Sí? Tenemos bank account class. ¿Sí? También para la subclase. Sí, en el caso de la clase anidada, es lo que decía, tiene bank account y le pone el signo dólar y le pone interest other, .class. ¿Sí? Luego, para ejecutar esto, y tenemos la otra clase que era inner class test.class, ¿cierto? Entonces aquí, estos son los bytecodes, ¿sí? Que para que corra nuestro programa en la máquina virtual, Java, inner class
test. Y claro, me aparece aquí un mensaje en una ventanita gráfica que ahora sí lo puedo rastrear. Entonces va calculando el interés hasta que yo diga, ¿quiere terminar? Sí, ahí termina. Eso está implementado en el main, aquí, que crea la cuenta corriente con un saldo inicial y lo hace partir con un valor de 10, el start. Y el start, ¿dónde está el start? En la tasa de interés, ¿sí? De un 10%. Y luego esto, option pane, show message, es para salir del programa. ¿Sí? ¿Se entiende el ejemplo? ¿Sí? La que dice, aquí tenemos una clase, ¿cierto? Parte aquí y termina acá, en la línea 76. ¿O no? Sí. Esa es la clase Bank Account. Dentro, y lo puede ver, el editor nos lo está señalando, ¿te fijas? Aquí aparece ese, acá abajo, aparece marcado el paréntesis de llave y arriba aparece el otro correspondiente. ¿Ves? Está resaltado aquí. Ya. Dentro del cuerpo de la clase Bank Account tenemos esta definición, Private Class. Entonces tenemos la clase Bank Account y dentro tenemos la clase Interest Other. En este caso no es estático. ¿A dónde la instancio? Aquí tiene un método, la clase Bank Account tiene un método que se llama Action Listener Other y crea un New Interest Other. Aquí se crea la instancia de la clase anidad, ¿sí? De la clase interna. Muy buena pregunta. Me lo había saltado. Muchas gracias. ¿Se entiende? Aquí tiene un método, la clase Bank Account tiene un método que se llama Start. En este método tiene el Action Listener Other y New Interest Other. Este es mi clase interna. ¿Sí? Aquí está, Interest Other. Y aquí estamos haciendo otra cosa, además. Estamos implementando la interfaz Action Listening, pero además estamos utilizando el subtipo de la interfaz. Tenemos una referencia a Action Listening, Other, que la estamos utilizando para apuntar a la clase que implementa la interfaz. ¿Sí? ¿Se ve? A ver, Action Listener no es una clase. Action Listener es una interfaz. Luego, Other, escrito como está aquí, es una referencia a la interfaz. ¿Cierto? Pero que apunta a la clase que implementa la interfaz. Eso es legal. Funcionó, compiló y pasó sin errores. ¿Por qué? La lógica es la misma cuando yo tenía, por ejemplo, la clase estudiante y otra clase derivada, la clase ayudante. ¿Sí? Cuando yo tengo eso, yo puedo utilizar la clase ayudante, una referencia a la clase, perdón, a la clase estudiante, la clase padre, para manipular la clase hija, ¿cierto? Aquí es lo mismo. Aquí yo puedo hacer una referencia a una interfaz, me sirve para apuntar y manipular la clase que implementa esa interfaz. ¿Sí? ¿Sí? Y ahí no se puede
O sea, la instancia es de interest other. La referencia no. Tu pregunta es si la referencia puede ser interest other. Sí. ¿Qué crees tú? Sí. Yo también. Veamos. ¿Qué nos dice? Pero el timer recibe. Veamos si hay algún problema. ¿Vale? Entonces, sería interest other. ¿Cómo se llama esto? Other. Igual new interest other rate. Sí, eso. Veamos si es cierto. Probable que tengamos ese problema. Compiló. Y ahora lo ejecutamos y empezó a aumentar en un 10%. O sea, funciona. Sí, sí, esa parte es ortogonal a la ejecución del programa, pero ahí va. Ahí está. Ya. Muy buena observación. O sea, es natural que funcione. A ver, espera. Me cambio. Teníamos una referencia no a la clase, no a la instancia de la clase, sino que a la interfaz. ¿Sí? Y la pregunta de Vicente fue, en vez de utilizar una referencia a la interfaz, ¿qué tal si utilizamos una referencia a la clase interna? Y creamos una instancia de la clase interna. Esto fue lo que hicimos. Aquí. Interest other, la referencia es a la clase anidada y el objeto es a la clase anidada también. La duda de Vicente era, bueno, tal vez timer necesita una referencia a un action listener. Mi impresión era que no. Pero, o sea, no necesariamente. Pero funcionó sin problema. O sea, yo le pregunté que qué pensaba que iba a funcionar, y yo también. ¿Sí? ¿Sí? Buena pregunta, no lo sé exactamente. No aventuraría una respuesta, no lo tengo tan claro qué proceso es el que está ocurriendo ahí. ¿Sí? ¿Se podría qué? No, porque nuestra clase implementa esa interfaz. No funciona porque timer, ahí sí timer requiere una clase que implemente el action listener. Sí, timer demanda eso. Sí. Bien, estamos en la hora, lo vamos a dejar hasta aquí. Muchas gracias. Ahora sí quiero que grabe.